Buenas tardes, profesora. Hoy voy a presentarle mi trabajo final de Ciencias Histórico-Sociales. Soy el alumno Adrián Alberto Guamani Mamani. Eh, Como ya le he dicho, voy a comenzar voy a presentarle mi trabajo final, que en este caso es la línea de tiempo de este caso, la historia del Perú. Comenzando con la época preincaica desde el año 3000 a.C. hasta el siglo XV. Este es un periodo vasto en las que florecieron bastantes culturas, cada una con costumbres y otros aspectos que destacaron a estas culturas, como lo fueron la cultura Caral, la cultura Chavín, la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Moche, los Wari y los Tiahuanaco, hablando al menos de los más importantes. En estas culturas desarrollaron distintos aspectos, como lo fueron la agricultura, la arquitectura, la religión o las artes. Como podemos ver en las primeras imágenes, tenemos aquí a la cultura Caral, la ciudad de Caral, con una arquitectura que ya habían desarrollado su arquitectura, una pirámide que podemos ver ahí. Podemos ver a las famosas cabezas clavas, muy populares de la cultura Chavín, y un manto de la cultura Paracas. Luego, continuando con la época incaica, del siglo 15 hasta el año de 1532. En esta época, que se desarrolló entre el siglo XV, fue un periodo bastante importante en la expansión y la consolidación del Imperio Incaico. Tras el descubrimiento de este imperio, se conoció como una de las civilizaciones más impresionantes, pues se desarrollaron los incas se desarrollaron en distintos ámbitos, como lo fueron en el territorio, el gobierno, la economía, la religión, la arquitectura, la infraestructura, la agricultura, etcétera. Como podemos ver en las imágenes, podemos ver ahí Machu Picchu, la ciudad de Machu Picchu. Podemos ver ahí también a todos los militares de ese entonces Imperio Incaico cargando a quien sería en ese caso el rey, el Inca. Y aquí ya una celebridad algo más reciente, ya del conmemorando, ¿no? En nuestra época incaica. Luego, continuamos con la época de la conquista, del año 1532 hasta el año 1542. En la época de la conquista fue un periodo que ya se veía venir en el Imperio Incaico, debido a que en el imperio ya había problemas internos tras la muerte del Inca Huayna Cápac en el año 1527. Años más tarde llegarían los españoles, para ser claros en el año 1532, en donde el Imperio Incaico definitivamente ya llegaría a su fin para pasar a una nueva época. Como podemos ver, aquí están distintas batallas, pinturas, ilustraciones que se hicieron de la época, de cómo llegaron los españoles al Perú, como podemos ver. Continuando con la época del virreinato del año 1542 hasta el año de 1810, fue una nueva era en el Perú, pues el virreinato fue una de las colonias más importantes en toda España, pues ya poseían nuevas formas de gobernar y administrar gracias a las influencias europeas. Estás beneficiándose gracias a nuestro territorio, pues las principales economías eran la minería y la agricultura, exportándose productos como el café, el algodón, minas, explotando minas como fue la mina de Potosí, actualmente ahora lo que es Bolivia, entre otras más. En las imágenes podemos ver a mucha gente en la época del virreinato, y en la última imagen podemos ver a nuestro primer virrey, el señor Blasco Núñez de Vela, entre otras cosas más. Luego, continuando con la época de la independencia, del año 1810 al año 1824, este proceso fue inspirado por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, en la que comenzó con pequeñas juntas y campañas militares, para luego
el ejército de don José de San Martín ingresara al Perú y tras muchas batallas, el 28 de julio de 1821, el señor don José de San Martín proclama la independencia en el Perú, quedando solamente la resistencia realista que tras la batalla de Ayacucho sería derrotada. Podemos ver aquí abajo en las imágenes distintas situaciones, por ejemplo, ¿no? Podemos ver ahí a don José de San Martín ya proclamando la independencia en la plaza, podemos ver ahí también a, a mulatos andando con la bandera ya republicana, entre otras cosas más. Ya para finalizar, tenemos ya la época de la República, época republicana, desde el año de 1824 hasta la actualidad. Tras la independencia del Perú, esta época se divide en distintos periodos clave, como lo son la Primera República de 1821 a 1824, la República Conservadora de 1824 a 1879, la República Aristocrática de 1883 a 1919, la República Liberal de 1919 a 1930, la República Militar de 1930 a 1980, la Democracia y Crisis 1980 al 2000 y la República Contemporánea del año 2000 hasta la actualidad. En estas épocas podemos demarcar distintos hitos que marcaron al Perú. Por ejemplo, lo fueron la Guerra del Pacífico, que fue la guerra contra Chile, la crisis económica que se vivió en los años 80, la fiebre del guano, este, hasta llegar ya a nuestros tiempos modernos, ya a la actualidad 2024. Bueno, con eso ya sería todo, profesora. Muchas gracias por, por escuchar mi presentación. Muchas gracias.